un texto muy conocido y que se usa mucho sobre todo en las bodas, ¿no? ¿No lo habéis escuchado en las bodas? ¿A que sí, eh? ¿Y cuántos lo cumplen de todas esas bodas? La boda Porque a veces leemos cosas, cantamos cosas. Yo no sé si vosotros estáis pendientes de lo que se canta, pero a veces hay que meditar en lo que cantamos y decimos, sobre todo cuando estamos en la presencia del Señor. Porque a veces nos dejamos embelesar por palabras que hoy son bonitas, que como decimos en español, nos tocan la fibra sensible, ¿no? Y te emocionas, ¿eh? Pero yo quisiera hoy que profundizáramos más, que cuando cojamos algo, sobre todo de la palabra, sepamos a lo que estamos diciendo, incluso en términos humanos. Normalmente en unas bodas se hacen unos votos, ¿no? Sobre todo si se hace en el marco de la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que se suele decir es en lo bueno y en lo malo. Lo bueno y lo malo. Y Lo bueno. claro, y la mayor parte de la gente quiere lo bueno. Pero cuando viene lo malo, entonces yo ya no te amo. Es curioso, ya no te amo. Pero una de las cosas que vamos a leer aquí, ahora entraremos, es que el amor nunca deja de ser. Lo que pasa quizás es que no sé qué idea tenemos de lo que es el amor, para qué sirve y qué pinta el amor en todo esto, ¿no? Pero sin entender el amor, porque el amor se puede entender, que es otra de las cosas que la gente piensa que el amor es un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento. Pero mucha gente lo piensa y claro, cuando ese sentimiento parece que ya no es el que era al principio, entonces parece que el amor se ha ido. Pero sin el amor no podemos entender la obra de Dios. Y en Filipenses me parece que es donde dice que juntamente con los santos seamos capaces de comprender y de entender cuál es la altura, la anchura, la profundidad, de comprender cuál es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Lo cual significa dos cosas, que es un amor que excede de lo normal. No hay conocimiento en la tierra que abarque ese amor, pero es un amor que según el Señor se puede entender y se puede comprender. Ahora, ¿esto cómo puede ser posible? Bueno, primero vamos a ver qué es el amor y cómo lo define el Señor mismo en su palabra. Lo acabamos de leer. Por eso digo que a veces cogemos las palabras que parece que nos sensibilizan, pero ni siquiera meditamos en lo que dice. Y un lenguaje lo que transmite es un mensaje, algo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Es como si yo cogiera aquí y hago ¡pam!
hace ruido. Hace ruido, exacto. ¿Pero qué significa eso? Un cabreo o algo. Que está mosqueado, ¿no? Como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es decir, si yo hablo en lenguas un montón y transmito muchas cosas, pero lo hago no por amor, sino por cualquier otra causa, por orgullo, porque me considero muy sabio, lo que sea, pues es un sonido sin sentido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, escucha, si yo tuviese profecía, mensajes que vienen de parte del Señor, incluso si entendiese todos los misterios, incluso si la ciencia no tuviera secretos para mí y supiera cómo se hacen todas las cosas, cómo funciona todo y tal, incluso en eso, si no tengo amor, nada soy. Madre mía. La cosa parece que no es tan superficial, ¿no? Parece que la cosa es profunda, porque puedes saber la enciclopedia Espasa de pie a pa, saberte las definiciones de todas las cosas, conocer todas las técnicas científicas del mundo, pero si dentro de ti no hay amor, todo eso no te sirve de nada, no te vale para nada y no te aporta nada. Vaya. ¿Se puede empeorar la cosa? Pues me temo que sí. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, si yo me sacrifico todo lo que quiera, doy mi cuerpo para que me golpeen o para ser quemado incluso, y doy todos mis bienes para dar a los pobres, pero no lo hago por amor, lo hago por orgullo, por ejemplo, por decir. Hay gente que, bueno, la famosa palabra kamikaze, ¿no? Que viene del Japón, eran aquellos que iban contra los enemigos, ¿eh? Si no puedo de una manera, puedo de otra. Los talibanes son famosos también porque se inmolan, ¿no? Porque piensan que van a ir los vikingos. También es famoso que querían morir matando con la espada porque si no, no entrabas en el Valhalla, que era el cielo supuesto de ellos. Entonces, para poder entrar en el Valhalla tenías que morir con la espada en la mano. Pues el Señor dice que todo eso, al que lo hace por orgullo, por vanidad, por creerse algo, creerse alguien, no le va a servir absolutamente para nada. Qué triste, ¿no? Llegar a un extremo en el que te has sacrificado incluso y no te sirve. Y luego sigue diciendo, y presta atención a la lista, el amor es sufrido. Es decir, el amor no es algo, sea lo que sea, luego veremos, no es algo que se tome venganza pronto, por decirlo de alguna manera, o que no soporte cualquier cosa que le venga. Es benigno, es decir, en el amor no hay maldad. Cualquier atisbo de maldad va contra el amor. Porque incluso aunque te hagan daño a ti, como se lo hicieron a Jesús, el Señor no buscó venganza. Y podía haberlo hecho. Pero ¿qué estaba diciendo cuando lo clavaron en la cruz?
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es. El amor no tiene envidia. Uy, esto, además aquí en España, estas palabras escuecen, ¿eh? Porque aquí parece que todo, yo quiero ser más que fulanito, yo quiero tener un mejor coche, yo quiero tener un mejor traje, yo quiero tener... ¿eh? Pues el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, es decir, no se enorgullece, no se jacta, no presume de lo que ha hecho o lo que no ha hecho. El amor no se envanece, es decir, el amor no puede vivir en la hipocresía, en la vanidad, en lo vacío. No puede vivir donde solo hay apariencia, cáscara, pero no hay contenido. El amor no hace nada indebido. Nunca va a utilizar, a Jesús me remito, aunque tengas toda la razón, nunca vas a utilizar algo que sea indebido, que no sea conforme a la verdad y la ley del Señor. Sigue diciendo, no busca lo suyo. Esto es muy importante. Ayer hablaba, no sé si era con Isaías, no me acuerdo. Esto es algo que a nosotros nos resulta tan raro. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, que casi todo está relacionado, aunque hay matices. Pero no busca lo suyo quiere decir, entre otras cosas, que el amor está dispuesto en un momento determinado, si no hay otra opción, a tener una gran pérdida y soportarlo. Y yo decía ayer, no me acuerdo, pero creo que fue ayer o antes, no sé, ya la memoria me falla un montón. El caso de Satanás. Satanás hay un aspecto desde el que no se suele mirar. Y el Señor a mí una vez me estuvo haciendo meditar sobre ese tema. Porque, bueno, no solo Satanás, también se ve en el sacrificio mismo de Cristo. Pero en Satanás se ve claro porque Satanás está ya condenado. Y la propia palabra ya lo ha sentenciado y lo que está escrito se tiene que cumplir. Pero no sé si sabéis que la propia palabra dice que Satanás era un querubín perfecto en hermosura y que la causa de caer en pecado era la multitud de sus contrataciones, es decir, que Dios lo usaba mucho, le encargaba muchos trabajos, hacer cosas, y él se creyó. Cae en pecado y finalmente termina condenado. La pregunta que yo me hice por aquel entonces, y el Señor me hizo fijarme en ese aspecto, es: ¿tú crees que yo estoy contento de la condenación de Satanás? No. ¿Y tú crees que yo en mi fuero interno no hubiera querido salvarle? Pero Dios, al mismo tiempo que amor, es justicia. Y hay cosas, como dije no hace mucho, que no nos corresponden a nosotros, pero hay cosas que indirectamente se pueden sacar de todo lo demás que dice la Biblia.
No sé cómo, evidentemente, porque no sé más que lo que la palabra de Dios revela, cómo fue que Satanás llegó a donde llegó y se apartó de Dios. Pero a lo que voy, lo que por aquella fecha, meditando en eso, el Señor me hizo ver, es que la condenación de Satanás para el Señor es una pérdida. Es una pérdida de un ser que ama. Es una pérdida que para él supone un golpe fuerte. Y yo creo que incluso hoy en día probablemente Dios sigue amando al menos a aquel Satanás que fue, a aquel Lucifer, portador de la luz. Pero tiene que hacer justicia y tiene que hacer justicia. Tengo que perder por hacer justicia. Estoy dispuesto a perder. Porque, como he dicho muchas veces, en Dios la justicia y el amor están en equilibrio. No puede haber amor sin justicia ni justicia sin amor. Pero digo esto porque el amor es capaz de sufrir y nosotros también puede que en algún caso tengamos que pasar por situaciones parecidas donde haya alguna persona que nosotros hayamos amado mucho y que a lo mejor está perdida o se va a perder. Y la solución, que es a lo que voy, no va a ser recuperar a esa persona. El Señor no dice eso en ningún sitio que yo sepa. Si hay algo me lo decís. El Señor lo que ha prometido es enjugar toda lágrima, quitarte la tristeza. Con su amor, con la fortaleza del amor, Él te va a quitar toda lágrima y posiblemente incluso te olvides del tema. Pero la situación, en algunos casos, Dios no la va a revertir. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no se deja llevar por la ira rápidamente, no guarda rencor. El amor, si hay arrepentimiento, el amor perdona siempre. Tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, que el amor es algo que trabaja con la justicia de Dios y la verdad de Dios. Y fuera de eso el amor no se mueve. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, todo esto que vemos hoy en día, todo es pasajero. Y de todo esto, lo único que va a quedar es el amor. Pero, ¿qué podríamos decir con todo lo que acabamos de leer que es el amor? Yo ya lo he dicho alguna vez, pero creo que es lo que mejor define. Vosotros podéis meditar más en el texto y profundizar con la ayuda del Espíritu Santo. El amor es una naturaleza, es la naturaleza de Dios. Dios es amor. ¿Cómo podríamos quizás, con todo esto que aquí el apóstol nos da de detalles, que caracteriza a ese amor de Dios? Porque evidentemente estamos hablando del amor de Dios, no de nuestro amor, que como he dicho antes, muchos creemos que es
un sentimiento simplemente. Pero no es verdad, incluso humanamente hablando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy significativo. ¿Cuántas madres, por ejemplo, en casa su hijo le saca de quicio y si se dejara guiar por el sentir, lo que cogería sería la sartén y le hacía al niño ¡zaca! Y no lo hace. ¿Por qué? Si ha dejado ya de sentir por ese niño, no, su sentimiento le pide una cosa, pero su naturaleza de madre, su voluntad, le pide otra. Con Dios pasa igual. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios no tiene gana alguna vez de cogerte o de cogerme y decir, te va a enterar tú de lo que es bueno? Sí, claro. Pero se controla. ¿Por qué se controla? Porque pone el amor verdadero por encima de su impulso natural, no se deja llevar por la ira, que es lo que a nosotros sí nos pasa. Entonces, el Señor se autocontrola, es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio o el temple. A mí me encanta el temple. La palabra española temple, no sé si sabéis, el temple es lo que se hacía con las espadas, por ejemplo. Se hacía el acero y se le daba el temple de tal manera que ese acero tenía unas características de dureza para la batalla, pero el temple implicaba que era un poco flexible, pero tenía unos límites, si lo llevas al límite parte. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tú al Señor no lo puedes sacar de lo que es su voluntad. Él puede ser flexible hasta cierto punto, pero en cuanto intentes que el Señor salga de ese punto, se partiría, por lo tanto tiene que empezar a hacer justicia, que es lo que está pasando hoy. Que Dios, cuando la maldad sube de cierto punto, Dios no puede ya tragar con eso, porque entonces es como si fuera participante de nuestro pecado. Entonces Dios empieza a actuar como juez, pero dentro de un grado, no te destruye inmediatamente, no actúa de golpe y a impulsos, sino que controla su ira hasta que sea el momento. Entonces, el amor es una naturaleza que yo la defino siempre. El amor es aquella naturaleza, la naturaleza de Dios, que busca constante y permanentemente el bien del otro y que hace lo necesario y trabaja para buscar el bien del otro. Y está dispuesto a sacrificarse y a servir. Qué importante sería esto, que todos los matrimonios entendieran claramente esto, que el cónyuge no está para servirte a ti, sino para que tú le sirvas. Entonces, los dos sirviendo harán una unidad que cada vez será más fuerte. Es lo que Dios quiere que su iglesia haga con él. Su iglesia le sirva a él como él sirve a su iglesia. Fijaos qué diferencia de lo que vemos en el mundo normal. Aleluya. Aleluya. Y luego sigue diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. ¿Qué significa todo esto? Que vamos de camino, hermano. Y ahora no vemos claramente cara a cara. No entendemos muchas cosas porque conocemos solo en parte. No tenemos todas las claves. Tenemos que movernos por confianza, por fe. Y además, cuando yo soy niño, no puedo entender las cosas de los mayores. Pero cuando vaya madurando y me haga mayor, entenderé. Entonces, no estamos ya en lo perfecto. Estamos de camino hacia lo perfecto. Y tenemos que recibir las cosas de Dios tal como Dios nos las va entregando. Pero fijaos que dice, llegará un momento en que la fe no tendrá ningún sentido, no existirá. ¿Por qué? Porque ya todo estará hecho y será visible. Tener fe si ya estarás cara a cara con Dios. La esperanza tiene sentido ahora, que lo estás pasando mal y que dices, bueno, pero esto no es el fin, me espera, esto es para alcanzar algo. Pero cuando ya lo hayas alcanzado, ¿qué sentido tiene la esperanza? Ninguno. Pero el amor lo tienes ahora, lo tendrás mañana, lo tendrás pasado y lo tendrás en la perfección, porque el amor es Dios en nosotros. Y eso es lo fundamental, que tengamos claro que el amor es el mismo Señor dentro de nosotros, transmitiéndonos a través de su espíritu y nuestro espíritu en comunión, transmitiéndonos su naturaleza. Y en contra de lo que la gente piensa, y con esto termino, porque he dicho las características si tuviese profecía, si tuviese... todo el mundo, bueno, la mayoría piensan que el amor, de hecho mucha gente no viene al cristianismo porque piensa que el amor es debilidad. Y es todo lo contrario. Es más, mucha violencia de la que hoy hay en el mundo simplemente es falta de amor. La gente se pone nerviosa, la gente se pone violenta, la gente reacciona de forma, ¿por qué? Porque lo primero que no tienen es seguridad en sí mismo de que son valiosos y se les ama. Más bien, cada vez más, por la dureza de los corazones, la gente se siente rechazada, se siente no valorada, se siente incluso, en muchos casos, perseguida. Pero cuando tú de verdad tienes el amor de Dios, se cuenta que en la época de Roma, cuando nace la Iglesia, iban incluso familias enteras a ser maltratadas, sacrificadas, torturadas por la gente pagana. Y cuentan que iban cantando himnos. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sale? Ese es el poder de Dios en las vidas de la gente. Porque el amor, en contra de lo que se piensa, el verdadero amor, te hace fuerte. Te hace capaz de, como dice aquí, todo lo sufre.
puede sufrir. Hay gente que no puede sufrir. No sabe, hoy estamos criando generaciones que una de las cosas que yo creo que más es visible es que como incluso desde pequeñitos están acostumbrados a que la palabra no existe, el papá todo lo que quiere es capaz de remover, como decimos en español, Roma con Santiago para darle todos los caprichos al niño. Claro, eso de pequeñito a lo mejor, como decimos en español que todos nos entendemos, le ríes la gracia y bueno, tira que va, pero espera que crezca el niño. Cada vez también se están dando más casos de chavales que atacan a sus padres. No están acostumbrados a que se les diga no y que el mundo no se hunde porque no te salgas con la tuya. No pasa nada. Se puede soportar, se puede vivir. No, tiene que ser que yo me salga con la mía. En realidad es debilidad. Pero cuando tú estás seguro de que Dios te ama, de que tú vales tanto para Dios que entregó a su Hijo, fíjate si vales, y de que aunque todo el mundo entero esté en contra de ti, si Dios está contigo y Dios te ama, tú eres valioso. Cuando tú estás seguro de eso, tú te vuelves fuerte. Porque aunque te desprecien, como despreciaron a Jesús, más solo que se vio, él sí que se vio solo. Porque encima no solamente se vio solo de los que le rodeaba, que le abandonaron, sino que cuando cargaba con el pecado nuestro y estaba en las peores circunstancias, el Padre lo tuvo que abandonar. Él no miente, y él es el que dijo, Dios mío, ¿por qué qué? Que no miente, que no miente Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Nadie se va a ver tan solo como se vio Jesús. Él sí que se vio solo. Pero él confió en su Padre, incluso apartado de él. Por eso él es el autor y consumador de la fe. Él confiaba hasta tal grado en el amor de su Padre que, bueno, yo no puedo adivinar sus pensamientos, pero me lo imagino como hombre diciendo, aunque esté maldito, tú me sacarás de esta. Porque tu amor, que yo conozco, es más poderoso que nada. Pero él aguantó. ¿Cómo aguantas tú eso? Por eso, cuando a mí me dicen que Cristo no es Dios, digo, no tienen ni puñetera idea, vamos, es que si Cristo no fuera Dios, ¿quién es el hombre? Como decimos en español, ¿quién es el guapo que aguanta eso? No hay. Es imposible. La naturaleza humana y más caída no tiene fuerzas, no tiene aguante, es imposible. Por eso Cristo es Dios. Aparte que, bueno, ahí entraría en otro tema, pero hay un texto en Isaías, para los que no quieren el Nuevo Testamento, que es muy claro, porque el contexto, hay un corito que cantamos que dice, no hay Dios fuera de mí, ¿no? Pues también hay un versículo que dice, no hay salvación fuera de mí. Así que si el Mesías no es Dios, el Mesías no puede traer salvación, porque la salvación está en Dios y solo Dios puede salvar. La palabra es muy clara cuando se la quiere ver, pero a lo que iba, hermano, el amor de Dios, como dice el apóstol Pablo, nos constriñe, nos mueve.
Si Dios está en ti y su amor está en ti, es su amor, pero este amor, el que tiene que mover nuestras vidas. Amén.